Bueno, hola, hola a todos. A ver, se va conectando la gente. Voy a esperar a Eduardo. Ahí está. Buenas noches. Noches. Qué frío, ¿eh? Está haciendo frío. Mucho frío, Estamos, sí. Hoy estamos estamos ahí como... más abrigados que de costumbre. Ya, Está me bueno, parece que igual. A mí me hay gusta... temperatura. Acá. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. ¿Tú me escuchas a mí? Bien. ¿Sí? Te escucho perfecto. Como todos los martes. Como todos los A mí me gusta martes. más el frío. Tú sufres el frío, ¿no? Tú eres más de sufrir frío, seguramente. No, no tanto, para nada. ¿No? Sufro más con el Ah, bueno, calor del verano. yo soy... Claro, yo soy team frío, aunque creo que en cuarentena está siendo como distinta la sensación del frío. Porque Sí. a mí me gusta el frío, pero también porque salgo, puedo salir a caminar y no sé Ujú. cosas, etcétera, y bueno, tienes frío en la noche, pero frío en la casa es como que se te meten los huesos y está bueno. Sí, Se está así es. conectando gente. Ah, mira, vamos a hacer Se va esta que no conectando habíamos, la gente. que no hemos hecho A antes. fijar Sí, el título. creo que, tienes que hacerlo tú, ¿Lo tengo que creo. hacer yo? Ok, lo hago. Escribe Ok. Ser psicólogos y sus mitos, o el título que le habíamos puesto, y luego el comentario le das, lo aprietas y se te va a aparecer, fíjate. Vamos a ver si lo logro. ¿Eh? Tranquila, que este es un... Ahí se van conectando y vamos saludando. Mito. Ajá, lo publico y después lo fijo. A ver. Sí, le das ahí, dale ap- Listo. como que Ahora sí. presiónalo y queda ahí. Ahí está. Ahí se ve. Se ve. Perfecto, mira que unos profesionales Listo. ya de los videos. Bueno, vamos. Mira, estamos preparados hasta con agüita y todo, ya estamos, no, ya esto Sí. tiene Acá contexto. está más forma, digámoslo. Me acuerdo los primeros que íbamos conversando, no traía ni el agua ni nada, tenía todo anotado, estaba todo perdido. Sí, 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 sí. Muy bueno como van pasando. ¿Y este qué es? Este es el sexto, ¿no? Este es el sexto ya. Es decir, que Muy tenemos un bien. mes y medio haciendo esto. Muy bien, bien. Bueno, es un nivel de progreso. Igual a los que se van conectando y los que sepan luego los estamos por colgar y por subir los videos a YouTube, A ver, YouTube, sí. que van a estar ahí completos. Probablemente Ujú. vamos a diferencias de tiempo. Creo que esta semana vamos a sacar el de depresión, que lo hablamos hace 4 semanas más o menos. Más o menos. Sí. Y así iremos con todos los que hicimos, de los sueños, de adicciones, Ujú. violencia y familia que hablamos la semana pasada, van a ir saliendo de a poco, así que Sí. se van sumando. Bueno, amigas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy escogimos un tema bien particular, ¿no? Distinto a lo que veníamos hablando. Sí, Eh, sí. y un poco lo elegimos por la experiencia, creo que de ambos, y creo que le pasa además a muchos psicólogos, de lo Mm, que se cree acerca de la persona que es psicólogo, ¿no? Como que si esa persona además fuera psicóloga y ya, no hay más nada ahí. claro, sí, sí, sí. Así Como que es un que, superpoder. Ser psicólogo es un superpoder. sí. A veces te pasa en las reuniones sociales que la gente te dice, no, no, cuidado que esto, hay que un psicólogo. Y esto, ok, está bien, pues, No, o se pero sientan al lado y te preguntan, ¿y esto qué significa? No, no, sí, no. bueno. Ya empezaremos. Creo que hoy van a odiar un poquito porque creo que me voy a burlar un poco de gente que lo hace sin querer, a veces como buena intención, Mm, pero hay otros que son como, hay personas que también se sienten como intimidadas, no sé por qué, que te da la sensación como desafiante no, aquí está el psicólogo, entonces le quiero hacer una pregunta más difícil a ver qué piensa. mm, Como que la opinión, no sé, me pasa, por ejemplo, a veces me pasa, te voy a poner ejemplo con gente religiosa. mm. Dice, bueno, pero tú eres psicólogo, entonces tú no crees en la religión. Y yo, bueno, pará. No Este, necesariamente. no necesariamente, y además que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tus creencias están justamente de un lado distinto a lo que puede ser tu práctica profesional y tu ejercicio profesional. Sí. Pero sí debo decir que a mí me cuesta mucho
no ser psicólogo en la vida cotidiana y con las conversaciones y como las cosas como veo la realidad. O sea, me Mm. cuesta como decir como, bueno, obviamente tengo mi espacio de trabajo y todo lo que sea, pero ya yo siento que los filtros que le pongo a la realidad de alguna manera siempre están como atravesados por la idea de que soy psicólogo, pues es como, me resulta un poquito inevitable. Sí, No sé qué piensas tú. creo que me pasa igual, no creo que es lo único que soy, pero yo creo que eso sucede, no sé, tú me dirás, lo podemos discutir, que eso sucede porque la realidad es que uno comienza como a instruirse con una teoría que te permite poder analizar en conjunto con el paciente qué es lo que le sucede en su vida. Entonces, Claro. sí, uno como que va construyendo teorías, si le podemos decir así, o sí, como ciertas metáforas con respecto a la vida cotidiana que creo que funciona como lente ante nuestra vida, digamos, Sí, nuestra vida personal, las ¿no? reuniones sociales, claro, porque uno también sale, uno también va a fiestas, uno también hace reuniones, uno también, o sea, un ser humano, qué sé yo, dentro de a la edad que uno Sí. está viviendo, lo que uno está haciendo, tiene un impacto. A mí me pasa mucho que cuando yo empecé a trabajar, estaba muy joven y obviamente eso de entrada, la imagen y el arquetipo que se tiene del psicólogo, Mm, siempre es el tipo viejo, todo sabio, con lentes, que fuma pipa, está todo como sentado, esperando, con la sabiduría, o sea, como la idea de del sabio. ujú, Y, y cuando estás empezando, obviamente como que no, te comes mucho también de eso, como que el que te vean que eres muy joven o que te vean que, qué sé ujú. yo, influye en que de repente alguien no tenga confianza por los estereotipos que hay, ¿no? O por lo Sí. que sea. Creo que le pasa a todo y le pasó a Bueno, todos los psicólogos cuando empezaron, obviamente. igual yo creo que eso siempre habla del paciente. Si un paciente te señala, bueno, Claro, ¿por qué tú estás sí, acá? Yo eres muy joven, ¿será que tú vas a poder? Porque te vistes de tal sí, forma, hablas de tal increíble. manera. Esto siempre habla del paciente. Entonces, si realmente el psicólogo sabe lo que hace, puede utilizar eso para el trabajo psicoterapéutico, me parece, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento donde yo empecé tenía el cabello largo, tenía cabello. Y entonces Mm, yo estuve en muchos momentos como así como que contrariado entre que tenía que enfrentarme a la idea de que soy psicólogo joven y aparte tengo el cabello largo y es como, ¡guau! Como que tenía como que y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo soy porque creo que es la mejor forma como tú puedes ayudar a la otra persona y puedes estar. Y mm, además nosotros somos nuestro cuerpo y nuestra forma de ser es nuestro propio instrumento de trabajo. Eso mm. es algo súper, te digo valioso, pero también muy importante. Como Sí, que tu cuerpo, tu presencia, tus ojos, tus oídos, tu vista, todo lo que tus gestos son tu instrumento de trabajo y eso te pone ahí, te expone, ¿no? Pero para mí es sí. exactamente como tú lo dices. Habla más, la reacción que yo genere habla más un poco Le pasa al de lo que le paciente. está pasando al otro, ¿no? Le pasa al paciente, le está pasando al otro, ¿no? Ujú, Eh, ujú. y yo Sí. siempre, a mí, yo creo que lo he dicho en otros videos, pero para mí el principio rogeriano de que tú tienes que ser lo que tú eres, Ujú, o sea, que no tienes que andar con máscaras y caretas, de lo que sea, ujú, para poder ayudar al otro, ujú. este, es clave, es como que lo primero, ¿no? Como que para mí prevalece, pero también con el Ujú. tiempo uno va también quitándose esas cosas siendo más natural y espontáneo en lo que uno se Sí. permite, ¿no? Sí, yo creo que igual Em, siempre he pensado en esto de esto bastante rogeriano, no me sale la palabra. Y yo creo que para mí lo tomo desde el lugar como, bueno, uno finalmente es lo que es dentro de, como profesional, cuando tú eres coherente con la postura teórica con la que decides trabajar. claro, eso es una que hay Porque que la realidad explicar. es que dentro del espacio psicoterapéutico no importa que tú te muestres. Es decir, ahí lo que importa es permitir el espacio para que el paciente pueda hablar de lo que le pasa.
si uno Sí. empieza a hablar de uno mismo, sería como, es intrusivo, no importa en ese momento. Eso creo que es importante explicarlo porque yo creo que es uno de los primeros mitos que hay que hablar y es que ir al psicólogo no significa ir a todos los psicólogos y a todas las formas y corrientes dentro de la psicología que existe. Ujú, Como, sí. y es importante explicarlo porque la psicología dentro de todas las ciencias sigue siendo una ciencia joven que además está haciendo construcción teórica muy recientemente pues, en comparación con otras ciencias, las ciencias puras, etcétera. Mm, Y obviamente tiene varias, en gran medida hay mucha derivación de la filosofía para algunas cosas, sí. pero también participa y tiene mucha conocimiento científico basado en evidencia, eh, que es de donde a veces se basan mucho los tratamientos y las formas y los manuales diagnósticos y lo que se habla desde la psicología. Esto es muy Ujú, importante hablarlo porque lo primero que hacen es primero, uno cree que uno va al psicólogo y uno va a todos los psicólogos trabajan igual y trabajan con la misma teoría y con las no, mismas aproximaciones. ujú, No. Y eso está bueno que cuando uno reconoce un buen psicólogo, también al psicólogo de alguna manera, si le hacen la pregunta, se muestra de la forma en la que realmente le funciona y le va mejor. O sea, desde qué lugar se para interpretar lo que le está pasando al otro y también ujú, para intervenir, ¿no? Como en lo que le pasa al otro. ujú. Y no todos los psicólogos, o sea, no porque vayas a un psicólogo significa que ahora todos los psicólogos o las psicólogas Son iguales, te va a ir mal, son iguales o claro. te va a ir bien o te va a ir mal. Sí, O que sí, hay sí. para mí no hay una teoría que sea mejor que otra. Yo soy de los que cree, soy demasiado, me gusta la paz y el amor, pero es como que yo digo que todos los caminos llegan a Roma, lo que pasa es que, bueno, son caminos distintos. Sí, y ese Eh, camino es elegido por el paciente. Digo, si a mí me sí, preguntas, yo siempre voy a elegir el psicoanálisis, que es además bajo, digamos, con la teoría la cual utilizo para trabajar con los pacientes. Pero eh, si me preguntas, a ver, si el resto de las teorías en psicológicas son buenas o malas, me parece que no va por ahí. Sí hay unas grandes diferencias en cuanto a sí, como la significación del sujeto, de lo que se cree del ser humano, qué es lo que hay en él, el tipo de intervención, el tipo del trabajo, cómo son las sesiones. Ah, digamos, hay un millón de diferencias entre una y otra, pero tampoco creo que, por ejemplo, el psicoanálisis sea para todo el mundo, como tampoco creo que la terapia cognitivo-conductual sea para todo el mundo, etcétera. Me parece que ahí también es responsabilidad en algún punto del paciente de escoger finalmente o poner su salud mental finalmente con algo que sea coherente con él y que, con lo que busca. a mí en particular esto a mí me generaba también mucha preocupación porque justamente hay un montón de gente haciendo un montón de cosas irresponsables, es decir, que no tienen una formación en ninguna de las corrientes psicológicas este, basadas en evidencia o investigadas, estudiadas o establecidas. Mm, Y entonces, claro, al tener tanta diversidad, como que no hay tanta información al respecto. Y la gente no busca ayuda a veces en personas o en instituciones o en lugares que sean como profesionales. Entonces, claro, ujú. eso nos pone en una carrera de nosotros, por decir una carrera, nos pone en un lugar como de desventaja, porque es como que o sea, con tanta diversidad la gente está parada en un lugar y no sabe de dónde escoger y dónde agarrarse y dónde buscar la ayuda, que al final es lo Sí, más importante, ¿no? O sea, la no, y persona que va a también buscar consulta necesita ayuda, totalmente, está buscando hacer algo con su totalmente, sufrimiento y eso es como muy delicado, pues es como que sí. con eso no Pero se no puede es tan jugar. fácil de conseguirlo tampoco. Digo, todas estas, porque no Claro, necesariamente, a ver, el paciente no tiene por qué saber todo esto. Sí puede investigar, una vez que, digamos, que se decide buscar ayuda, me parece que sí es importante saber a dónde uno va, porque sí, también entre tanta diversidad, y me parece que en este momento del mundo en el que la inmediatez es casi imperativo, tan, sí. se tiende como a buscar, no estoy diciendo que sean todos, ni mucho menos, pero se tiende como a buscar el profesional que te da las respuestas ya.
más rápido, Eso es o la más solución, rápido, o las o la soluciones. solución más rápido. Como si las soluciones además estuvieran en el otro, ¿no? De lo que a uno le pasa. Cosa Sí. que no es verdad. Bueno, esa es la A primera, ver, esa es la primer mito, uno de los primeros con los que podemos sí. entrarle, que es que la persona llega al psicólogo o a la consulta, bueno, dígame usted, Ajá, ¿sabes? sí, Como arrégleme. Dime tú, pues, dígame usted. Y es como, wow, qué loco. sí. Y uno siente también que a veces la respuesta está en el otro y la respuesta está en uno. Ujú. Y Claro, y con está, esto quiero decir, no es que quiero decir que los psicólogos entonces no saben nada y es un semblante y ya, no, hay un saber claramente que te posiciona en el lugar de terapeuta, pero el sí, saber del propio sujeto lo tiene el propio sujeto. Uno es sí, simplemente una sí, herramienta para poder sí, llegar sí, a construir el saber que a la persona le sirva. sí, sí. Además que pasa algo porque muchas personas me preguntan siempre, pero ¿cómo es esto que hablando? Bueno, entonces yo voy y hablo con un amigo, entonces yo voy y hablo con cualquiera y hablando, si nos estamos viendo, esa bueno, yo hablo con cualquiera, a mí Mm, hablar me ayuda. Lo que pasa es que yo creo que pasan dos cosas que uno no se da cuenta y no entiende, que es que primero, lo que uno recuerda no es 100% fiable. O ujú, sea, los recuerdos, de alguna manera, y hay investigaciones al respecto y todo, de gente que un mismo evento lo recuerdan varias personas de distintas maneras, entonces ya ujú. pierde como que el carácter de que sea fiable. Eso pasó, creo que hay Sí. una investigación de las Torres Gemelas que es buenísima, porque todo el mundo decía cosas de lo que pasó el día del ataque a las Torres Gemelas, pero Ujú, la interpretación era completamente distinta estando en el mismo lugar, por ujú, lo que estaban viviendo y por la conmoción emocional, etcétera. ujú. Bueno, Entonces, Freud los lo recuerdos no decía. son, sí, claro, sí, sí, Ujú, los recuerdos no son fiables, pero la interpretación que hacemos de los recuerdos, sí. Y es lo que nosotros en psicología llamamos la realidad psíquica, que es la realidad exactamente. subjetiva que tiene cada uno de lo que le pasa. Ujú, ujú. Y esa es la realidad más importante de todas y con la que uno más trabaja y con la que uno Con lo saca que uno provecho. trabaja, exactamente. Claro, Lo porque que no finalmente importa. importa. Claro, y no importa, y también está como yo soy muy, para mí el tema del sufrimiento es como en lo que más me gusta enfocarme, y te comparan a veces como el sufrimiento de una persona con el sufrimiento de otra persona, y eso no tiene comparación, porque la realidad subjetiva y la realidad psíquica de Sí, cada persona es única, entonces tú no puedes comparar y decir, bueno, pues este sufrimiento es peor que otro, no, no, es sí. como, es lo que la persona sufre, lo que la persona padece, y eso es como lo más importante. Entonces, Sí. hablar con un terapeuta, con un profesional que entiende esto y que además acompaña en el proceso es justamente lo que Ujú, te ayuda eh, a resignificar y a reinterpretar tu realidad, que a final de ujú. cuentas es un poco el camino al que tú vas al momento de De buscar un buscar cambio ayuda. personal, de Ujú, buscar ayuda y de alivianar el sufrimiento, ¿no? Y exactamente. no somos chamanes, no vemos el futuro, No, no leemos las ni... mentes, no tenemos No. significados universales para los sueños tampoco. Y por más que una No, para persona nos nada. pregunte, mira, soñé esto, ¿qué significará? No lo vamos a saber. Digo, porque no va por ahí. Va, No digamos, va, tiene que ver con no va por esto ahí. que tú Sí, decías, ¿no? Digamos, la realidad psíquica es tan particular como seres humanos en el mundo. Digo, y sí. ahí es donde uno apunta a que la particularidad del paciente que va en busca de ayuda se, digamos, emerja en el proceso psicoterapéutico y se sostenga y pueda hacer cambios desde Claro. ahí. Entonces, por eso es que finalmente la respuesta no la tiene el otro, sino que la No, tiene no. el paciente mismo. Uno simplemente es Hay una gente que te dice, herramienta para llegar a eso. sí, necesario, sí, yo creo que es necesario, pero hace falta, es como cuando te hace falta, una metáfora que se me acaba de venir, pero un poco también cuando vas a salir a la calle, te quieres arreglar, te ves en el espejo. Te hace falta ir Sí. a tener un espejo enfrente para verte y para que ayudarte en lo que estés construyendo, ¿no? En lo que te esté pasando. Entonces, Ujú. claro que hace falta ir a hablar con un otro eh, entrenado, por así decirlo, o con la escucha dispuesta para tratar de desdibujar. Sobre todo,
Mm. por algo también muy importante que es algo en lo que uno trabaja mucho, pues ese es otro mito que te creen que los psicólogos tienen todos los problemas resueltos. No. Y si un día, y si un día la pierdes, o si un día tienes un problema, o si un día estás Entonces no eres mal, o si buen un día psicólogo. entonces no eres buen Sí, psicólogo, lo he es como escuchado que, mucho. y muchos psicólogos, y eso es un chiste que se usa mucho en la facultad, que es como que muchos psicólogos estudiaron psicología pensando que estudiando psicología se iban a autoayudar Ujú. a resolver sus propios problemas, y después te das cuenta y te encuentras que no es así, Que no es así, porque nosotros también, o sea, pero puede en ser parte una de lo vía. que, pero Digo, es una vía, sí, es sí, una como, bueno, vía, sin duda. como cualquier profesión, qué sé yo. Pero Ujú, aparte te encuentras con la idea, bueno, entonces estudié psicología y yo tengo que ir al psicólogo también. Siendo ujú. psicólogo, debo ir al psicólogo también porque Sí, forma parte hasta de mi sí, ejercicio profesional. Para yo sí. resolverme, yo no, ¿cómo puedo Si te ayudar yo a vas otros a, si yo no tengo algo, si no tengo mi parte resuelta o mi claro, parte en proceso de resolución? Es muy difícil. y ese es el punto. A ver, seguimos siendo seres humanos como cualquier otro, con conflictos, con problemáticas, con cosas de la vida, digamos, que nos suceden, y haber estudiado psicología y formarse, porque además eso no termina en estudio de psicología y ya, quizás para algunos Claro. sí, pero digamos, para el que se quiere dedicar a la clínica o el que se dedica a la clínica, creo que hace falta siempre mucho más y más y más y más, Sí. precisamente porque es una responsabilidad muy grande realmente atender pacientes, porque uno, yo creo que no sin darse cuenta, porque uno lo tiene que tener bastante claro también el poder que uno puede llegar a tener dentro del proceso psicoterapéutico, para que además tu propia realidad psíquica, que no deja de existir, aun cuando seas psicólogo, no intervenga en el proceso del paciente, Claro. Igual hay ¿no? corrientes que eso sería ahí la contratransferencia. Es un concepto, a la gente a veces lo pregunta, Sí, que de está bueno, algunos autores está bueno, psicoanalíticos, pero la no gente, todos, pero sí. sí, no todo. La gente pregunta cosas porque las escucha. Bueno, en la escuela se ve el Edipo, en la escuela se ve, la gente escucha lo que tiene que ver con la relación con los padres y ese tipo de cosas. Ujú, Y te empiezan a preguntar a veces cosas de este tipo, como ay, un día leí sobre la contratransferencia. La transferencia, ¿qué sí, sería? A veces te preguntan cosas como que si fuese algo malo. Como sí. que, este, el otro día creo que fue, no, O que son alguien me oscuras. preguntó, claro, alguien me Esta es la preguntó algo frase sobre del el Edipo. psicoanálisis, que es oscuro. Sí, sí. No, alguien me preguntó algo sobre el Edipo. Tipo, algo así como, bueno, el Edipo es malo. Y yo, pará, pero es que lo que pasa alrededor del Edipo nos pasa a todos. Y es como que Nos no hay, no pasamos hay todos por esa solución. etapa. Todos pasamos por esa etapa según el psicoanálisis. Entonces, claro, no es que hay una cosa mala y una cosa buena. Las teorías son teorías al final de Ujú, cuentas. Y lo que le pasa a la persona es lo que es con lo que tú terminas trabajando. Y si debo ujú, decir que en eso a veces, como que yo siento que la psicología puede medio confundirse, mm. porque cuando nos basamos mucho en el diagnóstico y cuando nos vemos tentados a trabajar mucho en lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la evaluación psicológica, con elementos que sí tienen O con los investigaciones síntomas, ella. alrededor, con Ujú. los síntomas o la predicción de la conducta, Clínicos, por digamos. ejemplo, claro, eh, se queda la psicología como ciencia en una esfera que poco interviene. Entonces, claro, la gente sí puede empezar a verlo, a querer ver como, es que el psicólogo puede adivinar lo que me pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un psicólogo el que te entrevista para un trabajo y a veces tiene injerencia en si te contratan o no te contratan para ese trabajo, porque es el psicólogo el Ujú, que te evaluó. Las pruebas psicológicas tienen un componente de que el que no las conoce, el que no las estudió, el que no sabe cómo se manejan, cuando se le aplican o cuando las vive, la ve como un enigma completamente sí. y empiezan muchas cosas a pasar en decir como, ¿qué querrá decir esto? ¿Será que esto dice algo de mí que yo ni siquiera me estoy dando cuenta? O sea, hay una cantidad de misterios alrededor que bueno, que el que lo investiga y el que sabe al respecto, sabe que no hay demasiado misterio al respecto, sino investigaciones, teorías, Ujú. constructos que Son explican ciertas constructos. cosas Ujú. y que tienden a dar una imagen de lo que podría ser el funcionamiento psíquico de una persona. De una persona, exactamente. Pero Sí, no, y además, no tiene esa cosa del horóscopo, por ejemplo, que te va a predecir.
tu conducta para el futuro, o la Sí, cosa eso chamánica, esto de que te no tiene leo nada y te que ver, interpreto los sueños, eso no tiene nada que ver. tiene No nada digo que que ver. esté mejor ni peor, pero no tiene nada que ver y no es terapia. Exactamente, No exactamente. es terapia eso. No, y además yo creo que cuando hablamos de terapia, con esto mismo que te decía de la posición de poder que uno ocupa como terapeuta, me parece que ahí en este punto hay que saber, o más bien dar a conocer lo importante que es poder revisarse uno mismo. Digo, no es que uno se gradúe de psicólogo y va a un consultorio y atiende. Algunos lo hacen, no estoy de acuerdo. Si lo hacen bien o lo hacen mal, no lo sé, no estoy de acuerdo, pero lo que creo es que lo que hace al profesional trabajar de forma ética es poder, primero, analizarse. Vamos, tener un Sí, trabajo eh, con la teoría que quiera, digo, con la corriente que quiera, eso ya es sí, como a libre decisión, pero sí que pueda tener un trabajo personal que estudie, porque la realidad es que uno no deja de estudiar nunca, porque el ser humano es demasiado variado y si hay muchas particularidades. complejo. Puedes tener 10 pacientes con una depresión y todos ser absolutamente distintos. Sí, Eh, y después la supervisión. Para mí eso es importantísimo, sí, sí, porque además es donde la supervisión te sirve no solamente para saber qué, para pensar con otro profesional también, claro. qué es lo que le está pasando al paciente, sino, bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué te está pasando a ti? ¿No? Sí, Y uno poder revisarse desde ese lugar, no desde el lugar personal, como lo harías en tu análisis personal o yendo a terapia con tu quien quiera, terapia. sino desde tu Sí, lugar profesional. claro. Entonces, Sí, me sí. parece que esas tres cosas son lo que, desde mi Son las tres, opinión, lo que hace que sí, un son las tres profesional patas. trabaje de forma ética. Claro, son las tres patas que sostienen Es como lo que yo creo que necesita, no sé, de otra profesión, el ingeniero necesita tener, no sé qué necesita un ingeniero, pero ponte que necesitara tener estos hojas de cálculo, esto, lo otro, o sea, es como Sí, para una poder trabajar bien. computadora, Una etcétera. computadora, etcétera. Bueno, el psicólogo sí necesita su terapia, necesita seguir estudiando y necesita tener supervisión de lo que está Sí, haciendo en su trabajo y en su práctica, ¿no? sí. Ahora, ¿qué Eh, es psicólogo? Los que se dedican a la clínica. Además, no es claro, los que como ven eres pacientes. psicólogo Sí, y sí. obligatoriamente tienes que ir al psicólogo. La Sí, verdad es que eso es una decisión bastante personal. O sea, sí creo que si haces clínica tienes que hacerlo. Digo, tienes que sí. hacerlo. Si ves pacientes Si deberías ves hacerlo. Es pacientes, lo, tienes que pero hacerlo para correcto. no mezclar tu realidad psíquica con la del otro. Así como muy simple. Es mucho más Sí, complejo sí, sí. todavía, pero digo, si nos vamos como a algo simple, una frase para Porque esto, no mezclar lo tuyo con lo porque del paciente. el psicólogo, yo creo que la diferencia entre dar un consejo y dar una recomendación, por ejemplo, porque uno en la terapia da recomendaciones. Pero la recomendación está basado probablemente en con algún propósito o intervención por lo que tú estás analizando de la situación y el caso, y el consejo siempre tiene este componente de que es algo que, como a mí me pasó, Es una construcción propia, claro, como a mí me pasó, yo te aconsejo que tú hagas esto, yo te aconsejaría que claro. hicieras tal cosa No es una porque intervención y basada en eso, una y posición eso hay teórica. claro, o de alguna investigación, o de el ejemplo, la situación que te va dando también el ver varios casos y tener varios casos en una misma situación, tú puedes dar ahí una recomendación. Los psicólogos no Sí. dan consejos. Y la persona que te quiere ayudar desde el consejo, bueno, está todo bien, pero uno tiene que saber y el otro tiene que reconocer que el consejo está basado en la experiencia que tuvo esa persona. Mm. Y que un consejo no le sirve, no es lo mismo para todo el mundo, ni no te va a servir a ti. Capaz que sí, a lo mejor es un buen consejo, Mm. pero no está Pero basado ahí estás en, metiendo tu opinión y claro, tu tu realidad, tu vivencia, pues. subjetividad. No, Claro, exacto. no. El otro punto, ajá, Yo personalmente sí. creo que cuanto menos haya de ti en la sesión, mejor Sí, es el trabajo. es más objetivo, sí, es probable. Sí, Mm. cuanto menos haya, sí. Más Eh, escuchas.
particularidades del paciente, ¿no? Claro, sí. Si lo escuchas a través de tu opinión personal frente a ciertas cosas, por ejemplo, a ver, hay muchos pacientes que pueden hablar de temas que quizás para ti no están resueltos o te generan contradicción. Ahí no importa tu opinión, digamos, tu opinión como No, psicólogo. Digo, no importa si uno está de acuerdo o no con el paciente, a ese punto nos referimos, no. sí, Ahí sí. no vale ningún consejo ni nada, ahí lo que hay que ver es, bueno, qué es lo que le pasa al paciente con esto que opina y con esto que necesita decir. Sí, es una conversación para mí fabulosa porque, bueno, me Sí. encanta la psicología y hago psicología y todo, pero es una conversación distinta y a veces no se entiende y a veces como que yo me he dado cuenta sobre todo cuando arrancan los procesos y todo esto, que no estamos de alguna manera como seteados a tener este tipo de conversaciones y cuando Mm, llega alguien que no es del profesional de la salud mental, y te tiene una conversación que tiende a ser como un poco intensa o que tiene como un carácter emocional, o los grupos estos de coaching que juegan con cosas medio te van introduciendo como ideas o te ponen, llegas a un lugar donde hay un grupo grande con mucha música y te juegan un poco esta cosa medio ese coaching coercitivo, etcétera, que son como mm, lavados de cerebro o un setting medio religioso. Obviamente eso genera un mm, impacto emocional en la persona y la persona tiende como a engancharse con eso, pero realmente el espacio de ayuda desde la salud mental y como está estudiado y como está eh, que funciona de alguna manera, mm. no cumple necesariamente con las reglas generales de lo que le sirve a uno, le sirve al otro, lo que me sirve a mí, le Exactamente. sirve O con la demanda lo del que le sirve, paciente. le sirve exacto a lo que la persona exactamente necesita. Y este es otro mito. Ir a terapia, lamentablemente, no significa necesariamente ser feliz. No. Spoiler alert. Spoiler alert para todos los que quieran ir a terapia. Lamentamos Lamento destruir su sueño. informarlo. No, Eh, para nada. no Además, necesariamente, no necesariamente, ahí podemos no entrar en qué es la necesariamente. felicidad y esa es una Sí, bueno, construcción está bien, totalmente subjetiva y distinta para todo el mundo. Lo claro. mismo, digo, si me preguntas, yo te diría, bueno, poder hacer finalmente lo que deseas siendo que realmente eres. Ahora, llegar a eso es dificilísimo. Es un camino, Y sí, es un es camino. un camino a construir y, Sí, y no es nada fácil sostener además lo que uno desea, ¿no? Con los prejuicios, con lo que está establecido socialmente, con lo que te demanda el otro, etcétera, o con lo que tú crees que te demanda el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, a ver, desde el punto de vista psicoanalítico, un proceso terapéutico, o sea, el proceso de análisis es un proceso por lo general doloroso. ¿Por qué digo esto? Y no porque quiera asustar a los demás que no han ido nunca a psicóanálisis, ni mucho menos, los o que psicólogos, no sí. vayan nunca, no. Bueno, a mí me parece que esto es con lo que, vamos, con lo que yo, lo que me es consonante conmigo, eh, es un proceso doloroso porque comienzas a como desmantelar un montón de creencias o un montón de constructos que dabas por hecho y eso implica pérdidas, pero también ganancias desde otro lugar, ¿no? Pero eh, me parece que no, o sea, que está bueno que saber o que la gente sepa que ir a terapia no es fácil. Digo, no, Claro, y esta es otra de las cosas que se dice muchísimo. Bueno, el que va a terapia es porque es débil, porque necesita ayuda psicológica es claro. porque es débil y no puede. No, hace falta mucha fortaleza para poder ir a Y terapia. valentía también. Y Sí, valentía, sí. totalmente, Y totalmente. valentía para sostener un proceso, para sostenerse en Ujú. un proceso psicoterapéutico, Sí, siendo productivo además, en el sentido de que realmente estés indagando y entrando a explorar lo que realmente te pasa, ¿no? Yo siempre sí. pongo el Es que es ejemplo, como descubrir a ver, llegar a poder descubrir lo peor de uno mismo. Y cuando digo lo peor de uno mismo es todo lo que uno puede llegar a hacer sin darse cuenta que finalmente termina haciéndote daño a ti o al otro.
Eso no es fácil de Sí. escuchar. Nada, nada. Yo siempre pongo el ejemplo que es así como medio tranqui, pero después, en la medida que va pasando el tiempo lo voy complejizando, pero es como cuando tienes una plantita, ¿no? Tu vida emocional y psíquica es una planta. Entonces, tú tienes, para poder ver, y cuando empiezas a ir a terapia, dices, bueno, esta planta tiene estos problemas ahora, le salió estas cosas feas, aquí no, este fruto salió mal, este salió buenísimo, etcétera. Cuando vas a terapia empiezas como a escarbar Sí, y a sacar la tierrita para ver qué pasó en las raíces de esa planta, ¿no? Y en ese proceso, a la vas veces, acomodando. bueno, la vas acomodando y a veces de repente, cortas una raíz que te duele muchísimo, Sí. sin querer o queriendo, o llegaste y te diste cuenta que tienes una raíz toda rota, que está herida, una herida abierta que no tenías Ujú, consciente que estaba ahí y dices, wow, eso estaba aquí, no me había dado cuenta. claro. Y es empezar y ese sumergirse y lograr esa capacidad de verse a uno mismo y de ver lo que a uno le está pasando claramente no implica que te sientas, seas más feliz Ujú, o que te sientas mejor incluso. ujú, Porque, bueno, y los que hacemos un poco, quizás terapias más orientadas al psicoanálisis y a lo que sería la psicología profunda, también reconocemos que a veces muchas teorías psicológicas están basadas muchas en querer eliminar los síntomas. Y un indicador ujú. de progreso es si no tienes más síntomas. O sea, si Sí, por lo que tú viniste a la consulta ya se te quitó. Si ya logramos claro. que se te quitara eso, ya nos quedamos tranquilos y no hay que hacer mucho más. Pero los Ujú. que nos gusta la psicología profunda y de repente vamos a otro enfoque, a veces los síntomas pasa todo lo contrario. A veces los síntomas emergen más y están más latentes y es parte de lo que también, por eso hay que ser profesional y saber manejar y reconocer hasta qué punto va requiriendo de otra intervención, hasta qué punto el camino que está tomando es el correcto, Sí, el eh, timing del paciente. el timing de lo que está Cuándo pasando, el porque a paciente puede veces llegar a eso, ¿no? cuando no va a terapia, a veces no necesariamente significa que los síntomas empiecen a desaparecer Ujú. de la noche a la mañana, porque los síntomas no Sí, sí desaparecen de creo la noche a la que mañana y no quizás es el indicador clave para decir que la terapia está es avanzando o que la terapia está bien. exacto. Sí, sí, sí creo que por lo general es lo primero que sucede, ¿no? Y eso es lo que hace que el paciente también pueda después como empezar a hablar de otras cosas un poco más profundas, Claro, pero también sabemos desde el psicoanálisis que el síntoma siempre, siempre cuando el conflicto detrás de eso que te genera síntomas no se resuelve, reaparece de otra forma. sí, Digamos, a lo mejor llegaste con una depresión y eso pasa y de repente te das cuenta a medida que vas trabajando, bueno, que no sé, que repites ciertos parámetros que te hacen, que te generan malestar, o que pones algún síntoma en el cuerpo, o que aparece otra cosa. Digo, porque busca precisamente otra cosa, más allá de que los síntomas no estén, porque de hecho eso tiene que suceder, porque además no es digo, no voy a decir no es posible vivir con síntomas siempre, pues la verdad es que sí es posible. sí, sí es posible. Vive sufriendo, eh, pero digo, sí, un proceso psicoterapéutico supone que los síntomas Sí, vayan disminuyendo. Y de hecho sí, sí. disminuyen. Eh, pero Pero es como por creo que el añadidura. trabajo Lo que decíamos que la, va la cura mucho viene más por allá. añadidura, es una añadidura que no es Va necesariamente mucho más allá. que ya te sientas mejor o más feliz o que tengas esa... no es lo que te O te venden. O puedes sea, todos sentir los mejor, programas no sé de... si más feliz, pero mejor sí para poder Claro, trabajar todos los otras programas de cosas. coaching te prometen que vas a ser feliz y que vas a ser líder y que vas a poder construir tu No, y liderazgo y tu además, ¿sabes? emprendimiento Y eso no es y, real, y porque además no todo el bienestar mundo en cada sirve para uno. todo. Eso no es No, no. cierto. No es cierto que Un todo es día vamos a hacer posible. Y que, y vamos a hacer un vivo guerrilla así anti-coach para la salud mental. mira, Anti-coaching para la salud mental, pero bueno. yo, Para la sí, yo empresa está bien, para cosas así está bien, pero para la sí, salud mental no, por favor. no comulgo con eso tampoco para la salud mental. Sí creo que es una herramienta valiosa, por ejemplo, para algo, para las empresas, para todo aquello que no implique la revisión de tu psique. Me parece Sí, que claro. si tú vas a decidir, cualquier ser humano, va a decidir pedir ayuda y poner su salud mental en las manos de alguien más, tiene que ser un profesional capacitado. Digo, Claro. y con esto hablo de que haya estudiado con la postura.
terapéutica que sea, digo, eso ya es elección del paciente, pero sí tiene que ser un profesional de la salud mental, si no, no, Total. para mí no, Sí, sí, no tiene no, sentido. y no, no se habla de la salud mental. Se habla de bienestar, se habla de todo, pero la salud mental como que no se habla desde un lugar así un poco más formal quizás, y eso a veces no nos ayuda, creo, nosotros los psicólogos en la sociedad, qué sé yo. Em, Mira, había algo que siempre recomendamos en nuestros vivos, gracias a todos los que se han ido conectando y veo que han comentado algunas cosas, no les hemos dado casi bola por lo visto, Nada. hoy estamos súper inspirados hablando y compartiendo, pero gracias a los que sabemos que están ahí, que han estado. Eh, Hay una película que yo recomiendo siempre como, a mí me hizo llorar siendo psicólogo, o sea, te lo juro, Mm, fue como, wow, no podía creerlo que explicara tan fabulosamente las emociones que, bueno, que es intensamente, ya sé que me vas a decir que es medio no, tonto, no, pero es muy buena esa no, pero es que película. es increíble porque el que no la ha visto, bueno, lo siento por el spoiler, pero ya pasó hace mucho tiempo la película, así que ya no Sí, es spoiler. o véanla. Ajá. Exacto, vayan a verla, pero es como cómo explica la complejidad de las emociones y cómo llega un momento que las emociones, en la medida que uno va creciendo evolutivamente, porque pasa de ser niño a ser adolescente, después adulto, como que se iban uniendo las cápsulas. Ese fue el Eso momento es que más me hizo hermoso. llorar. Es Sí, como cuando se empiezan a unir, entonces, es claro, que te se habla de trata la de complejidad eso. emocional. Claro. Uno ve la ira sola, la felicidad sola, la tristeza sola, Ujú. y de repente te hace esa cosa toda de que se mete como que en un recuerdo y se mezcla. Es como, no, eso es fabuloso. Te lo juro que a Sí, mí sí, sí, sí. Y claro, Sobre para todo los porque no niños, todo es... eso no es una película para niños, eso no es una película para niños. No. No, yo creo que no es una película para Pero niños. sí, sobre No, todo porque no siempre se es totalmente feliz o totalmente, o no siempre se está totalmente contento, ni totalmente triste, ni lleno de rabias, digamos, por completo. Digo, es como, es esto, o sea, es como, el ser humano es muy complejo, como para pensar que es todo o eh, nada. Eh, y sí, esa película es genial, cómo te muestra las complejidades de las emociones y también hay una parte en la memoria, la ubican ahí, si mal no recuerdo de la película, de cómo sería como una especie de paralelismo con algo del inconsciente, eh, cuando aparece como este muñeco que creo que fue como súper Stephen significativo Hawking. para, ajá, sí, y finalmente se olvida cuando Y ya no lo que, necesita más. claro, y que hay en el fondo con un montón de recuerdos súper oscuros y tal, es el lugar más oscuro. No, la película es increíble, tiene tanto como para sacarle. Es muy buena. eh, y para mí, o sea, sí, a veces sí, creo que si yo hubiese estado antes de estudiar psicología y hubiese tenido dudas si quería estudiar psicología y veía esa película, decía sí, de una, porque tiene como que un montón de cosas súper poderosas. Todo el mundo, muchas personas se encuentran, a veces te hablan no sé, los encuentro y me dicen, yo siempre quise estudiar psicología y tal. O sea, porque hay un interés y está muy bueno, como que todos tenemos un interés realmente en saber qué le pasa al otro. Ujú. Lo que pasa es que yo siento que Que es una no, pregunta li- retórica al mismo tiempo, ¿no? Saber qué pasa con uno claro, mismo. ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Ujú. Entonces, claro, ese yo creo que es la clave y lo que para mí también significa estar metido en el mundo de la salud mental, en el mundo de la psicología, Sí. que es estar dispuesto a, a revisar lo que a uno le pasa y estar dispuesto y en posición de ayuda al sufrimiento del otro. Eh, Ujú. para mí es a donde yo estoy pensando siempre es cómo ayudo a esta persona realmente. A Mm. veces la ayuda a esta persona es alejándome y no estando, a veces es estando, o sea, es preguntarse realmente cómo ayudo al sufrimiento del otro y cómo soy parte del alivio y del generar de alguna manera la posibilidad de que la otra persona se pregunte Sí. Sí. para que Yo, crezca. y yo te agrego bueno, cómo acompaño a esta persona para que Sí. se ayude a sí misma también a dejar de sufrir. Y hay veces Ese es que, un gesto de amor. Al final de cuentas es un gesto de amor. Estar ahí para el otro es un gesto de amor. O sea, suena es romántico, y hay que saber, pero y capaz esto, digamos, tampoco es como es hablado así tan fácilmente, pero también hay que saber
cuando el paciente llega a la consulta, no necesariamente quiere dejar de sufrir en el momento, porque el padecimiento del paciente sostiene otras cosas más Sí, profundas, ¿no? Y que implican una pérdida muy grande para esta persona que quizás no está dispuesta a ceder en un momento. Digo, por eso sí, tiene que ver también con el tiempo del paciente. Y eso me parece que uno como terapeuta debe respetarlo, porque si uno apura procesos también, puede generar mayor angustia, puede generar abrir puertas para las cuales el paciente no está preparado para atravesar, puede generar resistencia, puede generar que incluso el paciente se vaya de la consulta. claro. Entonces, por Y eso, ahí sí bueno, perdiste la oportunidad real de ayudar. sí, por eso es tan importante la revisión propia, tanto personal, desde un trabajo tuyo, analítico, si es lo que decides eh, hacer, como desde la supervisión, ¿no? Más el estudio que Sí. eso implica, por supuesto. Eh, pero Son sí, las tres patas. Como sí. decía Jung, y lo anoté para compartirlo, porque siempre me parece hermosa esa frase, a pesar de que no comulgo con todo lo que dice Jung. Y Jung sería uno de los psicólogos y psicoanalistas que más vería como, porque se metió con todo el tema místico religioso. Pero Sí. bueno, hay que reconocerle lo que quiera reconocerle y lo que no, no, Sí, no no todo es se malo como reconoce. todo, no todo es malo ni todo No es todo es malo, exactamente. Él decía que hay que dominar todas las técnicas, saber todas las teorías, pero que cuando te paras frente al alma de otra persona, mientras te paras, tienes que ser otra persona, pues. Una persona más, un alma más. malo. Y eso para mí es como la honestidad pura, como estar ahí presente para el otro en ese momento Mm, presente, también es como es lo mejor que puedes brindarle al otro para tratar de ayudar, ¿me explico? mm, Así que eso para mí es como sí. lo que yo construyo hoy, no sé si mañana, capaz otro día construyo otra cosa, pero para mí eso es lo que sería ser psicólogo así ahora. Mm, sí, lo cual no quiere decir, para todos los que nos escucha, que estamos constantemente analizando las cosas, que eso es otro de los mitos más Ah, bueno, sí. populares, No, yo sí, ¿oíste? Yo, no, de- mentira. los mitos más populares que me dicen, no me estés analizando. No, uno no hace eso todo el tiempo. Uno no hace lo que hace en Sí, consulta todo el no, tiempo. mentira, no. Sí, no, Eh, no. Además que Freud no, decía no, esta cosa es que hermosa no es que es que posible hacerlo. de cualquier interpretación fuera del contexto Fuera, terapéutico es una agresión. es una Esa es una agresión. máxima hermosa, Totalmente, esa es una máxima. Y tú tengo un totalmente. psicólogo que te Sí, está interpretando en la calle, te está diciendo cosas en la calle, te está hablando, cualquier interpretación fuera de un contexto terapéutico es una agresión. Y esa es una máxima. sí, Yo siempre sí, cuando sí, me sí. preguntan cosas, yo le digo, no, mira, yo prefiero no agredirte. Yo prefiero no agredirte porque si yo te digo algo, te voy a agredir y te estoy agrediendo en tu proceso, en tus emociones. Entonces, como que queda como Pero, descolocada la situación, claro, pero es clave, es pero clave. incluso más allá de eso, no es cierto que uno está haciendo el trabajo que uno hace en la sesión, en la consulta, todo el tiempo. Sí, Primero porque es claro. demasiado agotador, es muy No me agotador imagino. hacerlo. Sí, Y segundo porque, vuelvo, el psicólogo, psicóloga, quien sea, es mucho más que psicólogo. Entonces sí, sí, claro, persona. a ver, vivimos la vida como cualquier otro ser humano, ¿no? Sí, sí, Este, sí. Como cualquier otra profesión también. Eso es otra como también. que no es un superpoder tampoco, es algo que tú realmente estudias, te entrenas, supervisas, trabajas y aprendes también. Y aprendes de Sí, los procesos en los que vas participando y ayudando. Así que sí, sí, estás en eso. sí, Bueno, amiga, creo que totalmente. nos pasamos siempre de los minutos, pero no Nos importa, no me pasamos, importa, no me sí, importa, no me bueno. importan los minutos. Los minutos, si la charla Bueno, está, las te charlas, dejo una frase, ya que tú me diste una frase ah, antes, bueno, te dejo dale, una está bien, está frase bien, está bien. para A terminar. ver, Y esta frase me la dio un profesor mío del posgrado en el hospital universitario, eh, sumamente interesante. Decía, el artista encuentra, el científico cura, y la psicoterapia es aquel encuentro que favorece la reflexión para llegar a ser lo que somos en relación con el otro. no, mira. Ujú. Vamos a hacer guerras de frases ahora en los vivos. A ver quién tira las frases Al más, final, guerras, Benny, guerras de frases igual, de cierre.
Sí, igual venimos haciendo No, esto está desde buena. hace No, algunos está días. buena. No, esa está buenísima. Sí, esa está muy Sí, buena, está muy buena. sí. Repítela ahí para que quede. Dice, el artista encuentra, el científico Sí, cura, y la sí. psicoterapia es aquel encuentro que favorece la reflexión para llegar a ser lo que somos en relación con el otro. Porque finalmente Wow, no podemos ser si no existe el otro. claro. Ese es el punto. Hermoso, hermoso, Ese es hermoso. el punto. Bueno, muchas gracias a todos los que se Bueno, conectaron sí. y estuvieron participando. Por ahí leeremos los comentarios y cualquier cosa publicaremos seguramente si alguna pregunta surgió. Creo que no muchas, Sí, pero o si no si nos las surgió una mandan por pregunta, DM y les claro, respondemos. También es material para próximos videos. este video va a estar probablemente publicado en YouTube, pero de aquí a unas semanitas estamos publicando los que Ujú, ya hicimos, así que van a ir saliendo, así que si en algún momento lo quieren volver a escuchar o se lo quieren recomendar a alguien, se lo mandan por mensaje cuando esté publicado y lo estarán viendo. Nos así es. vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos por conectar.